¿Sabías que muchos mecánicos de motos jamás se comprarían la mayoría de las motos baratas que ves en la calle? A simple vista todas se ven bien, plásticos brillantes, colores llamativos, financiamiento fácil, fotos bien cuidadas en los anuncios. Pero detrás de esas ofertas hay modelos que parecen baratos al principio y después se vuelven una máquina de tragar dinero en refacciones, mano de obra y tiempo perdido en el taller. Mientras tú estás emocionado pensando, por fin tendré mi moto, el mecánico que la ve entrar al elevador por tercera vez en un mes ya sabe que esa compra no fue un ahorro, fue una trampa. Y es que el verdadero costo de una moto no está en la etiqueta del precio, está en esos días que pierdes esperando una refacción que nadie tiene, en esos gastos extras que no contemplaste, en llegar tarde al trabajo porque la moto no arrancó, está en perderte el viaje del fin de semana porque algo se rompió el viernes por la tarde. Por eso en este video no vamos a hablar de la moto más bonita, ni de la que tiene más pantalla, ni de la que sale en los anuncios más espectaculares. Hoy vamos a hablar de algo mucho más importante para quien cuida cada peso. 4 motos baratas que los mecánicos sí recomiendan. 4 modelos que ya han pasado la prueba del uso diario, del maltrato de ciudad, de los baches, del tráfico, de la lluvia y de los dueños que a veces se olvidan del mantenimiento. Quédate hasta el final porque la moto número 1 es la típica que muchos subestiman por sencilla, pero precisamente esa sencillez es lo que la convierte en la favorita de los talleres. Vamos a empezar con la opción más polémica de todas, la Italica FT125 y su hermana FT150. En redes es fácil encontrar gente que dice Italica nunca, que se burlan de la marca o que solo repiten lo que han escuchado. Pero cuando hablas con mecánicos que trabajan todos los días con repartidores, con gente que vive de la moto, las cosas se ven muy distintas. La FT no pretende ser una moto de lujo ni una máquina para presumir, es una herramienta de trabajo. Si fuera una persona, sería ese compañero que no viste de marca, no presume coche, pero llega puntual todos los días, cumple su turno y cuando hay que quedarse más tiempo, se queda sin tanta queja. El motor de la FT es un monocilíndrico de 4 tiempos muy básico, derivado de plataformas chinas que se usan por millones en todo el mundo. Y aquí viene lo interesante, cuando algo se produce en cantidades tan masivas, las refacciones y el conocimiento técnico se vuelven increíblemente accesibles. Eso tiene una ventaja enorme. No hay misterio. Cualquier taller de barrio ha visto ya decenas de motores iguales. Los mecánicos saben desmontarlo, cambiarle lo que haya que cambiar y dejarlo trabajando sin necesidad de manuales complicados ni herramientas especiales que cuestan una fortuna. Las refacciones son muy baratas y abundantes. Pastas de embrague, balatas, cadenas, filtros, incluso motores completos se consiguen a precios que en una marca japonesa simplemente no existen. Un juego de pastas de freno que en una moto japonesa te puede costar entre 200 y 400 pesos, para una FT lo consigues en 80 o 100 pesos. Una cadena original de una marca premium puede andar en los 800 a 1200 pesos. Para la FT encuentras opciones desde 250 pesos que hacen el trabajo perfectamente bien. Hablemos de números reales. Muchos repartidores que usan la FT diariamente reportan recorrer entre 80 y 120 kilómetros por día. En 3 años de uso constante, la moto puede llegar a los 90.000 kilómetros sin problemas mayores. Durante ese tiempo, además del mantenimiento básico cada 1000 kilómetros, solo necesitan cambiar piezas de desgaste normal, llantas, cadenas, frenos, batería y quizá el rectificador. Obviamente no todo es perfecto. Los plásticos envejecen más rápido, especialmente si la dejas al sol todo el día sin cubierta. La tornillería puede oxidarse con el tiempo si vives en zona costera o llueve mucho. El switch de encendido es conocido por fallar después de muchos ciclos. La suspensión es básica y transmite bastante los golpes de los baches. Y a altas revoluciones vibra más que una japonesa, eso es innegable. La calidad de las soldaduras no es la mejor y la ergonomía deja que desear en viajes largos. Pero para alguien que tiene muy poco presupuesto y necesita sí o sí una moto para empezar a trabajar, muchos mecánicos son claros. Si no te alcanza para una Honda o una Yamaha, empieza con una FT, pero hazle los servicios a tiempo. Ahí está la clave. Una Italica tirada, sin cambios de aceite, sin filtro de aire, sin nada, se destruye como cualquier otra moto. Pero una FT cuidada con lo básico puede acompañarte durante años como una herramienta honesta que hace el trabajo sin presumir. Y hay algo más que muchos no consideran. La red de distribuidores de Italica es gigantesca. Hay agencias prácticamente en cada ciudad importante y en muchos pueblos medianos. Eso significa que si algo falla en carretera, no estás solo.
puedes encontrar ayuda relativamente cerca. De ahí pasamos a una moto que se ha ganado un respeto gigante en los barrios, la Suzuki GN 125, también conocida en algunos mercados como N125. Esta moto es como ese abuelo que parece frágil pero lleva 20 años levantándose temprano y trabajando sin quejarse. Todos hemos visto una GN vieja, pintura quemada por el sol, asiento parchado, escape oxidado, stickers de medio mundo pegados en el tanque, manubrio ligeramente doblado de alguna caída antigua y aún así gira la llave, se ahoga un poquito el carburador, se da un par de patadas o un toque al botón de arranque y la moto despierta como si dijera un día más de chamba, vámonos. El secreto de la GN está en su simplicidad casi filosófica. Su motor es un monocilíndrico de 4 tiempos con carburador y refrigerado por aire. Nada de inyección electrónica delicada que necesita diagnóstico con computadora cuando falla, nada de sensores de oxígeno o de temperatura que cuestan 2,000 pesos cada uno, nada de módulos de control que valen la mitad de lo que vale la moto completa. Mecánicamente es tan simple que muchos talleres la recomiendan como motoescuela para quien quiere aprender mantenimiento. Cambiar aceite, ajustar la mezcla del carburador, cambiar bujía, tensar la cadena, revisar frenos, ajustar válvulas. Es una moto en la que prácticamente todo es accesible y lógico. Si algo falla, es fácil seguir la ruta del problema sin necesidad de conectar un escáner ni tener conocimientos de electrónica avanzada. El chasis tubular es sólido, la transmisión es directa y sencilla, y cada componente parece diseñado para ser reparado en lugar de reemplazado. Los relatos que se escuchan de los mecánicos son siempre parecidos. GN con 70, 80 o hasta 100,000 kilómetros que siguen en servicio porque el dueño, mínimo, le ha hecho sus cambios de aceite y ha ido cambiando piezas de desgaste cuando toca. Hay historias casi míticas. La GN del cartero que lleva 15 años con la misma moto haciendo su ruta. La GN del señor que vende tamales y sale a las 5 de la mañana todos los días desde hace una década. La GN del estudiante que la heredó de su padre y la sigue usando sin problemas mayores. Las refacciones no solo son baratas, son tan comunes que muchas veces puedes conseguir la pieza genérica en cualquier refaccionaria, incluso en pueblos pequeños. Un pistón completo con anillos anda entre 400 y 600 pesos. Un juego de válvulas, si algún día necesitas cambiarlas, ronda los 300 pesos. El carburador completo, si decides comprar uno nuevo en lugar de limpiar el que tienes, puedes conseguirlo desde 500 pesos, la versión genérica, hasta 1,200 la original. Y la mayoría de las veces ni siquiera necesitas el original porque la genérica funciona perfectamente. Lo mismo pasa con el consumo. Si la manejas tranquilo, respetando los semáforos y sin acelerar como si fueras a despegar, no es raro ver rendimientos de 40 y tantos o incluso 50 kilómetros por litro. ¿Qué significa eso en la vida real? Que si la usas para trabajar o para ir a la escuela todos los días, a fin de mes vas a notar la diferencia en tu bolsillo. Si haces unos 40 kilómetros diarios de lunes a viernes, estamos hablando de 800 kilómetros al mes. Con un rendimiento de 45 kilómetros por litro, consumes aproximadamente 18 litros al mes. A precio promedio de gasolina, el ahorro comparado con una moto menos eficiente es notable. Por supuesto, no es la moto para correr ni para presumir en una pista. La GN no está hecha para eso. Es una moto de ritmo tranquilo, para ciudad, para trayectos razonables, para ese usuario que valora más llegar siempre que llegar rápido. La velocidad máxima real anda por los 90 a 95 kilómetros por hora en bajada con viento a favor. En subidas pronunciadas con peso puedes sentir que le falta fuerza. El frenado es básico con 1900 tambor atrás y disco adelante en las versiones más nuevas. La suspensión es dura y transmite mucho los baches. Pero hay algo que compensa todo eso. La tranquilidad mental de saber que tu moto va a arrancar, que no te va a dejar tirado, que cuando algo falle vas a poder repararlo sin vender un riñón. Muchos mecánicos lo resumen así. No es la más bonita, pero es una de las que más duran. Y cuando alguien que vive de reparar motos dice, eso conviene escucharlo. Subiendo un escalón más en calidad percibida, llegamos a una de las reinas del segmento económico, la Yamaha IBR 125. Si preguntas en un taller con años de experiencia qué moto pequeña casi solo entra a servicios, la respuesta que más se repite es justamente esa, la IBR. Su motor, un monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos, 4 tiempos y refrigerado por aire, es la definición de motor probado.
Yamaha no buscó inventar nada raro aquí. Al contrario, apostó por un diseño clásico, robusto y extremadamente confiable que ha funcionado durante décadas. La arquitectura del motor de la IBR viene refinándose desde los años 90. Es un bloque que Yamaha ha producido por millones en diferentes mercados: América Latina, Asia, África. Esa madurez en el diseño significa que todos los problemas potenciales ya fueron encontrados y solucionados hace años. No estás comprando un motor experimental ni una tecnología nueva. Estás comprando algo que ya demostró funcionar en condiciones extremas en todos los rincones del planeta. En el día a día, eso se traduce en algo muy simple. La IBR casi nunca entra al taller por problemas graves. Lo normal es verla llegar para un cambio de aceite programado cada 1000 kilómetros, revisión de frenos cada 6 meses, cambio de llantas cuando llegan al límite de desgaste, quizá un ajuste de válvulas cada 12.000 kilómetros según el manual. Cuando aparece una IBR con un motor realmente dañado, la frase típica del mecánico es: esto no se rompió solo, aquí hubo abandono severo. Es decir, para que una IBR se queje de verdad, el dueño tiene que haberla maltratado con ganas, olvidarse del aceite durante meses, rodar con el motor sobrecalentado ignorando las señales, usar aceite de mala calidad o incluso aceite de auto pensando que es lo mismo. Otro punto a favor es la red de Yamaha. Las piezas originales se consiguen sin demasiado drama en ciudades medianas y grandes, y también hay muchas opciones genéricas de buena calidad porque la plataforma es tan popular que múltiples fabricantes producen refacciones compatibles. Eso hace que el costo de mantenimiento sea razonable sin sacrificar calidad. Un filtro de aceite original anda en 80 a 100 pesos, el genérico en 40 a 50 pesos. Aceite semisintético de calidad para el servicio, necesitas un litro que te cuesta entre 120 y 180 pesos, y en consumo, la IBR sigue jugando en primera división. 45 kilómetros por litro son cifras totalmente alcanzables si no la llevas. Siempre al límite. Hay usuarios que reportan incluso 48 a 50 kilómetros por litro en trayectos de carretera tranquila. En ciudad con tráfico y semáforos, el promedio baja a unos 38 a 42 kilómetros por litro, lo cual sigue siendo excelente para la categoría. Es una moto que funciona muy bien para quien hace ciudad todos los días. Para el repartidor que quiere algo más fino que una moto china básica, pero no puede pagar una moto grande. Para el estudiante que quiere empezar con algo confiable y fácil de manejar. Para el trabajador que necesita moverse 30 a 40 kilómetros diarios entre su casa y el trabajo. La ergonomía es otro detalle que la gente subestima hasta que pasa varias horas arriba de una moto incómoda, pero los mecánicos lo ven porque hablan con usuarios cansados. La IBR no es muy alta, el asiento está a unos 78 centímetros del suelo, lo que permite que personas de estatura baja o media puedan apoyar bien los pies. La posición de manejo es neutra, ni muy echada hacia adelante como una deportiva, ni muy erguida como una custom. Puedes estar arriba de ella mucho tiempo sin quedar hecho trapo con dolor de espalda. Eso reduce el cansancio y con ello los errores de manejo. El peso también juega a favor. Con el tanque lleno, anda por los 115 a 120 kilos, lo que la hace muy manejable en tráfico cerrado, fácil de meter entre autos, sencilla de levantar si se cae o de maniobrar en espacios reducidos. Para una persona que nunca ha manejado moto, la IBR es una excelente primera moto porque no intimida y perdona muchos errores de principiante. Muchos talleres cuentan la misma anécdota. El mecánico que repara de todo, desde motos chinas baratas hasta motos europeas caras, pero cuando se compra una moto para su uso personal, termina con una IBR usada. ¿Por qué? Porque sabe exactamente qué le espera. Cambios de aceite cada 1000 kilómetros, revisar frenos cada tanto, tensionar cadena y poco más. Eso dice bastante más que cualquier anuncio publicitario. Y ahora sí llegamos a la número 1, la que muchos consideran la reina del trabajo duro en el segmento económico, la Honda XR 150L o su hermana mayor, la XR 190L en algunos mercados. Esta moto es la definición de no me importa el camino, yo paso. Si las otras de la lista están pensadas principalmente para ciudad y asfalto en buen estado, la XR está diseñada precisamente para lo contrario. Baches gigantes, terracería suelta con piedras, caminos rotos donde el asfalto es más un recuerdo que una realidad, calles llenas de topes y reductores de velocidad, lluvia torrencial, lodo, piedras, arena. Es la moto que encuentras en pueblos alejados, en ranchos, en obras de construcción, en manos de gente que necesita sí o sí llegar a lugares donde un scooter simplemente no aguanta.
El corazón de la XR es un motor que viene de una larga tradición de Honda en motos de enduro y doble propósito. Honda lleva décadas fabricando motos tipo XR en diferentes cilindradas, y ese ADN de competencia se filtró hacia abajo hasta llegar a estas motos pequeñas que heredan tecnología probada en condiciones extremas. Son bloques sencillos, fuertes, de baja compresión y muy tolerantes a la mala gasolina y al uso rudo. El motor tiene una relación de compresión moderada que le permite funcionar bien incluso con gasolina de dudosa calidad, algo fundamental en zonas rurales. La combinación chasis-suspensión también está pensada desde el principio para sufrir. Horquilla de buen recorrido al frente, monoamortiguador atrás, estructura capaz de cargar peso y de soportar golpes fuertes sin doblarse a la primera. La horquilla telescópica delantera tiene buen recorrido, generalmente entre 180 y 200 milímetros. Eso significa que puede absorber golpes fuertes sin que el impacto llegue directo a tus manos. Atrás tiene un monoamortiguador con recorrido generoso también. Las llantas son de aro 18 adelante y atrás con perfil alto, diseñadas para caminos mixtos. La distancia al suelo es de aproximadamente 265 a 280 milímetros, mucho más que cualquier moto urbana convencional. Eso te permite pasar por topes altos, baches profundos, piedras grandes en el camino, zanjas, sin golpear el cárter o el escape. El escape está posicionado alto y pegado al lado derecho de la moto, precisamente para evitar que lo golpees en obstáculos. Los mecánicos que trabajan en zonas rurales cuentan historias muy parecidas. XR con 80.000, 100.000, incluso 120.000 kilómetros que siguen en uso diario, muchas veces con dueños que solo se han preocupado por cambiar aceite, frenos y llantas. No es magia, es diseño pensado para durar. Honda aplicó aquí el mismo principio que en sus generadores eléctricos: sobredimensionar componentes clave para que trabajen siempre por debajo de su límite de estrés. En la práctica, la XR se convierte en la recomendación número 1 cuando alguien entra al taller y dice algo como: vivo donde las calles son un desastre, tengo que mezclar carretera con terracería, o necesito una moto para ir al campo y regresar cargado. Sí, una XR cuesta más que una 125 urbana, pero justamente por eso muchos mecánicos la ven como una inversión, no como un gasto. La lógica es sencilla: pagas más hoy, pero pagas menos en dolores de cabeza durante los próximos años. El consumo, siendo una doble propósito, es sorprendentemente bueno. No es tan extrema como una 125 de ciudad, pero moverse entre 35 y más de 40 kilómetros por litro es totalmente posible si no la llevas todo el tiempo a fondo. En carretera tranquila a velocidad moderada, algunos usuarios reportan incluso 42 a 45 kilómetros por litro. En ciudad con tráfico pesado, baja a unos 32 a 35 kilómetros por litro. El asiento es más alto, la posición es más dominante, ves mejor el tráfico y los obstáculos, y la moto te permite jugar con caminos de tierra sin que sientas que la vas a romper al primer bache. Para alguien que quiere una sola moto para todo, es decir, ciudad entre semana y aventura ligera el fin de semana, la XR encaja perfecto. No es tan extrema como una enduro pura de competencia que sería incómoda en ciudad, pero tampoco es tan limitada como una urbana que se queda corta apenas sales del asfalto. Cuando preguntas a los mecánicos por qué recomiendan tanto la XR, la respuesta suele resumirse así: porque viene, hace sus servicios y se va, no se queda a vivir aquí. Y eso, dicho desde un taller, es probablemente el mejor elogio que puede recibir una moto económica. En un mundo donde muchas marcas llenan sus fichas técnicas de modos de manejo, conectividad y gadgets, la XR gana por algo mucho más simple. Arranca todos los días, te lleva donde necesitas ir y rara vez te traiciona. En resumen, si estás buscando una moto barata pero no quieres convertir el taller en tu segundo hogar, hay 4 nombres que deberías tener grabados. Itálica FT si estás arrancando con muy poco presupuesto y te comprometes a hacer el mantenimiento. Suzuki GN 125. Si quieres una clásica sencilla, rendidora y fácil de reparar, Yamaha IBR 125. Si buscas equilibrio, suavidad y una de las mejores reputaciones de confiabilidad en la categoría. Y Honda XR 150L o 190L si lo tuyo son los caminos feos, las mezclas de asfalto con tierra y la necesidad de una compañera que aguante años de batalla.
No son las únicas motos buenas del mercado, pero sí están entre las favoritas de quienes las ven día tras día en el elevador del taller, y saben mejor que nadie cuáles modelos llegan solo para un cambio de aceite y cuáles llegan en grúa, así que antes de dejarte seducir por los colores brillantes y las ofertas de financiamiento sin enganche, haz una cosa simple pero efectiva. Ve a 3 o 4 talleres de tu zona, habla con los mecánicos cuando no estén ocupados, pregúntales qué motos ven menos con problemas graves. Y después de escuchar las mismas respuestas repetidas en diferentes lugares, vas a tener una idea mucho más clara de qué comprar, porque al final nadie conoce mejor las motos que quien tiene que repararlas todos los días.